¿Alguna vez has pintado con crochet? Si aún no lo has hecho, pero te gustaría aprender, en este video te voy a presentar a alguien que te puede ayudar a iniciarte en el enfoque artístico del crochet. Con ella puedes empezar a dar tus primeros pasos en lo que se conoce como arte con crochet, más allá de la artesanía. Introducción al arte en crochet, parte 3. Hace muchos años la pintura tenía un fin necesario y como consecuencia utilitario. Esto se debía a que muchas personas contrataban pintores para que les hicieran retratos, pero todo eso cambió cuando inventaron las cámaras fotográficas y estos pintores que hacían este tipo de encargos tuvieron que reinventarse porque dejaron de ser útiles o necesarios para retratar personas de manera realista. Bueno, algunos se reinventaron e innovaron con nuevas corrientes estéticas y propuestas creativas. Otros simplemente se quedaron en el olvido. Algo similar está sucediendo en el área del crochet. Las maneras de hacer las cosas y de aplicar los conceptos están evolucionando. Algunas personas se están adaptando y otras están aferradas a las maneras como se hacían las cosas en el pasado y por eso se están quedando atrás en cuanto a la dinámica de interacción social de una comunidad crochetera con estructura, con normas, con límites y con sus clasificaciones y características bien definidas. Mi nombre es Jean Gómez y en esta oportunidad tengo la dicha de contar con la primera invitada a este canal. Ella es Sober Palma y me llevé una grata sorpresa porque cuando intercambiamos palabras por primera vez fue por el tema de la técnica crochet aplicada en el arte. Desde que revisé su perfil en Instagram, que te lo coloco aquí en pantalla, me agradó porque desde mi punto de vista así es como se ve el perfil de algunas personas que se dedican al arte con crochet más allá de lo utilitario. En este caso, realmente puedo ver piezas del enfoque artístico del que he hablado en las dos primeras partes de Introducción al arte en crochet. Y la sorpresa me la llevé cuando al interactuar con ella me dice que también es psicóloga. Y obviamente eso causó que yo le hiciera un montón de preguntas, porque aparte de colegas del crochet, somos colegas de profesión y además ella viene de un enfoque distinto al mío, porque mientras yo inicio a aprender la técnica de crochet desde el enfoque comercial, ella lo hizo desde el enfoque místico-terapéutico al que le dediqué todo un video en este canal, del cual te dejaré el enlace abajo en la descripción por si aún no lo has visto. Ese video se titula Crocheterapia y efectos secundarios como pseudoterapia. En el video anterior de la segunda parte de esta serie de introducción al arte con crochet, mencioné que estaba buscando personas de aquí de Venezuela que tejan manifestaciones artísticas propias y una de las cuentas que yo había visto era la de ella. Entonces le consulté a ver si conocía otras cuentas que se ubiquen aquí en Venezuela y entre intercambio de palabras y anécdotas ella me comenta que también es psicóloga. Entonces, debido a toda su experiencia de vida, yo pospuse la temática del video que tenía planificada y me pareció que ella merece un video especial para conocerla. Y este video se trata de eso, de todas las preguntas que le hice y las respuestas que ella muy amablemente me dio. Pero como la señal de mi internet es lenta, no pudimos hacer una videollamada fluida, sino que Sober me pasó sus respuestas en video y aquí te las voy a compartir. Así que comencemos a conocernos. Hola Jim, un placer formar parte de tu video y de que se conozca un poquito más del arte en crochet y de qué va todo esto. Entonces estoy muy contenta por contestar tus preguntas y empezamos por conocernos. Un placer, mi nombre es Sober Palma, soy la creadora de Mandala Crochet Art. Estoy enseñando a pintar o hacer arte con crochet desde el 2019 aproximadamente. Y bueno, vamos a conocernos un poquito. Cuéntame, Sober, ¿con quién creciste? ¿Cuáles son los aprendizajes más significativos que recuerdas de tu infancia? ¿Y cómo fue tu adolescencia? Yo nací en Maracay, en el estado de Aragua. Eso es en Venezuela. Mi infancia fue una infancia normativa de una niña de los años 90. Nací en Maracay, duré un poco tiempo porque a los 5 años nos fuimos a Valencia por trabajo de mi papá, mis dos hermanos mayores. Somos cuatro hijos, mis dos hermanos mayores que me llevan 11 años cada uno. Se quedaron en Maracay y mi otra hermana, que me lleva 4 años, y mis padres nos fuimos a Valencia. Allí tuve uno de mis aprendizajes más significativos de mi infancia pudieron haber sido que mi mamá es docente de preescolar
Y allí realmente aprendí la vocación docente, o sea, lo hago consciente ahorita de adulta, porque anteriormente decías, no, ¿cómo voy a dar clases? Porque el dar clases se sobreentiende como que no es muy buen pagado. Lamentablemente en esta sociedad no es bien visto, sí y no. Es bastante contradictorio. Y de pequeña no quería ser maestra y no me imaginaba que podía ser maestra o docente, pero ahorita me siento muy orgullosa de serlo porque compartir el aprendizaje es extremadamente bello. Y eso lo aprendí de mi mamá porque mi mamá se quedaba hasta la madrugada haciendo planificaciones, con una vocación entera. Y eso es sumamente hermoso, o sea, muy, muy, muy bonito, alejado de que son mal pagados, que trabajan de más y no es bien visto el trabajo, etcétera, etcétera. Pero el arte de poder enseñar, de buscar la forma de enseñar, y que otra persona lo convierta en algo más, es realmente gratificante y hermoso para mí. Otro de los aprendizajes significativos de mi infancia es la estética. O sea, mi papá tenía una constructora y se la pasaba haciendo planos. Y esa estética, el sentido de la estética, de lo visualmente atractivo, del amor por el diseño, viene de allí. También mi abuela y mi mamá tejían y me enseñaron a tejer. Claro, con ciertas bemoles, ciertos bemoles del aprendizaje del tejido en esa época, que más adelante lo podemos hablar. Mi adolescencia también fue una adolescencia normativa, entre comillas, de los años 2000, que quería ser rebelde, diferente, en cuanto a pensamientos, de querer ser distinta, porque crecí en una ciudad bastante pequeña. En mi adolescencia tejí muchísimo. Yo hacía bolsos y se los vendíamos a los artesanos y con eso teníamos dinero, unas amigas y yo. Y luego de ese sentido funcional que era mi familia, se vino abajo porque mis padres se separaron, se descubrió que mi papá tenía otra familia, lo cual eso fue una ruptura de pensamientos para mí bastante significativa, porque desde ahí empecé a ser bastante independiente a nivel económico, tanto económico como emocional, porque allí se me derrumbó el castillo y tenía que hacer mi propia realidad. Mi adolescencia fue eso, o sea, fue de estar en una burbuja a estar a romper esa burbuja y ver realmente el crecimiento de cuáles son las capacidades de Sober como adolescente entrando en la adultez. ¿Y por qué decidiste estudiar psicología? ¿Cómo fue tu proceso universitario eligiendo dónde estudiar? ¿Qué materias te gustaron más de la carrera y cuáles te gustaron menos? ¿En líneas generales se te hizo una carrera fácil o difícil? ¿Y cuál es tu área de especialización en psicología? Además, aparte de psicología, ¿qué otras actividades, oficios o profesiones te llamaban la atención antes de entrar a la universidad? Y cuéntame también si durante tu época universitaria tuviste algunos empleos antes de graduarte. Yo cuando salí del bachillerato yo quería estudiar medicina. Quería estudiar medicina con la intención de estudiar psiquiatría. Quería estudiar medicina, actualmente hago consciente que era porque formaba parte de un estatus social y una normativa. O sea, es como que iba hacia lo correcto. Yo me aferré a estudiar medicina, de primera instancia no quedé, pero luego en el proceso, o sea, para intentar la prueba de admisión, asistí a la Universidad de Carabobo. Allá había un curso propedéutico para medicina y asistí a ese curso. No recuerdo por qué llegué al Arturo Michelena, pero recuerdo que durante el proceso de admisión de medicina yo me inscribí para la prueba de psicología y en la Arturo Michelena, que queda en San Diego,
y quedé. Y luego de allí, me inscribí, recuerdo, pero no sé cómo, o sea, ahorita no recuerdo cómo me enteré de que existía esa universidad. Sí recuerdo, yo estoy trabajando desde que tenía como 15 años, sí recuerdo que tenía lo de la inscripción, lo de para pagar el examen y recuerdo haber llamado a mi mamá para que pudiera firmar algunos papeles para mi admisión. Y empecé a estudiar psicología en paralelo, estudiaba para el examen de admisión, presenté el examen de admisión y quedé por corrida de lista, que antes como que quedaban algunos y como no iban a, descartaban a los aciertos, no sé por qué, y hacían una corrida de lista. Entonces yo quedé por corrida de lista y decidí quedarme estudiando psicología porque me di cuenta que realmente me gustaban las materias que estaba viendo y me di cuenta que yo quería estudiar medicina para luego estudiar psiquiatría por ese querer formar parte de ese estatus que la carrera me podía generar más de lo que realmente me apasionaba o me gustaba. Y por eso decidí quedarme en psicología. Mi carrera no puedo catalogar si fue fácil o fue difícil, simplemente es un proceso de vida en el cual conocí personas, en el cual viví, sentí, experimenté. Durante la carrera quedé embarazada, tuve contrariedades con respecto a mí. Y en ese afán, o sea, de que quedé embarazada y yo quería demostrar que no había fracasado, porque eso era como el mensaje que tenía alrededor, como que, uy, quedaste embarazada, ahora vas a destruir tu futuro. Y yo quería demostrar que yo no destruí mi futuro y que simplemente iba a continuar. Entonces me convertí en la mejor alumna, tenía mucho estrés, igual trabajaba durante mi carrera trabajaba en la alcaldía de Valencia, siendo asistente de un concejal que también que estudiaba conmigo y él me dio el cargo. Y yo quería demostrar que yo lo estaba haciendo muy bien y que no iba a destruir mi vida por haber quedado embarazada. Y sí fue netamente demostrar de manera externa que sí podía hacerlo. Por eso mi hijo fue 7 mesinos, porque yo me enfoqué muchísimo a estudiar. Trabajaba, después iba a la universidad, tenía muchísimo estrés y por eso mi hijo es prematuro. Yo no perdí ningún semestre, solamente perdí uno después que él nació. Y bueno, para mí la carrera fue un aprendizaje bastante significativo porque fue una etapa de mi vida de autodescubrimiento como estudiante, como joven, como mamá joven, como esposa joven, como de esposa joven que quería vivir también ese sentido de ser mujer y el ser mamá, en dividir lo que es ser mujer y lo que es ser mamá, que ser mujer no es malo cuando se es mamá, y unificar esas partes, o sea, unificarlas, porque lamentablemente la sociedad las divide. Y cuando eres mamá joven, en ese entorno que yo me relacionaba, me guió a decir, no, ya no puedes ser mujer, ahora eres mamá. Y todo era, ay, ¿cómo está la barriga? ¿Y cómo está el bebé? Y no, ¿cómo está Sober? ¿Cómo se siente Sober? Sober puede tener experiencias emocionales, sexuales. No, eran bastante coaccionadas porque era mamá joven. Y para mí el aprendizaje de la universidad, más que todo, o sea, de las materias o lo que podía ver a nivel teórico, fue un aprendizaje de vida bastante significativo. Y viví y sentí todas las materias a través de mí.
Las materias que me gustaban, no me gustaba estadística, me gustaba psicología criminal, psicopatología, psicofarmacología, y psicología criminal me llevó luego a trabajar en hacer una tesis o un proyecto de investigación con privados de libertad, que luego me llevó a estudiar, a trabajar en centros de internamiento para adolescentes y a hacer proyectos de investigación en esa área. También me llevó a ser profesora de diplomados de psicología criminal. Bien, cuéntame tu experiencia con el ejercicio de la psicología en Venezuela. ¿Por qué decidiste aprender a tejer en crochet y cómo fue tu proceso de aprendizaje? ¿Qué te inspiró a practicar el arte de pintar con esta técnica? Bueno, a mí me llamaba mucho la atención las revistas que tenía mi mamá de tejido. Mi mamá y mi abuela tejen y ellas me enseñaron a tejer y yo veía mucho las revistas y quise aprender. Ellas me enseñan, pero en ese sentido de enseñanza de los años 90-2000, que era netamente manual, cosa que no está mal. Lo único que también sí viví cosas como no tejas así, te está quedando mal, o yo escribo así como si fuese una zurda, doblo que toda la mano y así yo tejo, o sea, tejo así, se me va doblando la mano. Me criticaban por eso, porque me iba doblando como una zurda, aunque las tejedoras zurdas tejen, o sea, no, derechitas su mano, solo que tejen con la mano izquierda. Y eso luego se convirtió, lo tomé a favor, porque ahora puedo tejer de derecha a izquierda y de izquierda a derecha con mi mano derecha. Puedo tejer al revés. También recuerdo que en mi infancia me hacían tejer carpetitas y las carpetitas nunca me quedaron bien. Hasta el sol de hoy yo no sé si sé tejer carpetitas. No lo he intentado porque siento que no me gustan las carpetitas, porque nunca me quedaban bien, o se ahuecaban, o se ponían como una flor. Y siempre es que no es así, es que tejes mal, es que tú al agarrar el gancho de esta forma, haces que no te quede bien el punto. Y no me gustan las carpetitas. Y es por eso, las carpetitas son los mandalas del crochet. Y es por eso que en mis redes se llaman Mandala Crochet Art, porque esas carpetitas se convirtieron en arte. En arte, aunque últimamente me está haciendo mucho ruido ese nombre, porque me escriben, con lo de los talleres, me escriben, yo quiero el taller de mandalas. Y yo le digo, no, es que el taller es de painting crochet para hacer ojos realistas o rostros realistas o tejer abstracto. Y me dicen, no, es que quiero el taller de mandalas. Es que yo no hago taller de mandalas, es mi nombre, que es Mandala Crochet. Y es curioso que yo no hago mandalas, y es por eso. He pensado muchas veces cambiarme el nombre y simplemente poner Sober Palma, pero no sé por qué no lo he hecho. Creo que de cierta forma me sigue gustando ese nombre de mandala, porque nunca pude hacer mandalas en crochet. A lo mejor algún día lo intento de nuevo, le doy una oportunidad como adulta. Bueno, en el 2014 yo viví un evento traumático. Yo trabajaba con privados de libertad, con adolescentes privados de libertad, y trabajaba con casos de conmoción pública. Mientras hacía ejercicio, yo subía cerros, montañas, y bueno, me siguieron, me esperaron, me taparon la cara y me hicieron subir el cerro golpeándome. Luego me estacionaron en un punto, me quitaron la ropa y abusaron de mí. Me dejaron desnuda y luego dijeron, tú eres el Rabel del sitio donde yo trabajaba.
Ese evento para mí fue realmente traumático. Y yo cuando estaba bajando el cerro, o sea, desnuda, yo me aferré a un número telefónico, que era el número telefónico de mi novio, y me aferré a ese número y sentía que me disociaba. Es decir, mi mente iba por un lado y mi cuerpo iba por otro. Y yo trataba de repetir y repetir el número para poder unificar, porque sentía que me iba a disociar completamente. Y fue una experiencia bastante fuerte para mí. En ese momento la delincuencia en Venezuela era bastante fuerte y yo bajé, luego le toqué a una señora que vi que estaba limpiando en su casa y pensó que la iban a robar incluso, y después, bueno, sí me ayudó. Y durante el proceso pasé por estrés agudo, estrés postraumático, tuve acompañamiento psicológico, psiquiátrico. Me tomé mi tiempo para recuperarme, para equilibrar, para estar conmigo, y en el proceso terapéutico me ponían a dibujar. Yo tengo un diario, bueno, lo dejé en Venezuela, un diario, un diario, todos los días dibujaba cómo me sentía. Incluso tengo un tatuaje de uno de los dibujos. Y todos los días, de manera simbólica, yo dibujaba, porque se me repetía el evento una y otra vez, dormida, despierta, o sea, continuamente el evento. Me encontraba yo bajando del cerro desnuda, y en ese proceso de salir de ese estado, tuve atención psicológica y psiquiátrica especializada. Y luego que ya estaba en el proceso de salir del alta, cuando ya no sentía que me desvanecía, porque literalmente estaba sentada en un sitio y me iba como huecos, así un hueco que me chupaba, como una sombra oscura que me chupaba, así lo sentía yo. Y en ese proceso de recuperación y de ir retomando actividades, también yo no podía estar en un sitio con hombres. En una oportunidad que me estaban haciendo una entrevista para dar clases en un diplomado, me desmayé. Habían 2 hombres en una habitación, un abogado y un criminólogo. Me desmayé y en otra oportunidad también habían como muchos hombres en la casa de mi novio y me sentí muy, muy, muy mal. Y me sentía mal en presencia de los hombres, solo que yo disimulaba un montón. Y en ese proceso, y luego cuando ya iba retomando actividades, me mandaron me recomendaban hacer ejercicios, estaba en clases complementarias de pintura, que ojo, o sea, estas actividades complementarias no eran mi terapia, estas actividades eran complementarias a la terapia, coayudaban a mi proceso. Estaba en clases de pintura, estaba en clases de dibujo, y también complemento, tejía. No era mi terapia. Y luego de ese proceso de autodescubrimiento, de entender, porque yo sentí que morí y luego nací, y era otra persona, en ese proceso desde el 2014 al 2019, fue un gran proceso de autodescubrimiento, y allí empecé a experimentar, en ese lapso de tiempo empecé a experimentar con el crochet, de hacerlo de manera consciente. Si yo quiero tejer tal cosa, ¿cómo puedo hacerlo? En ese proceso de hacer consciente, ya en el 2019 se unió mi necesidad de enseñar con la necesidad de viajar, porque sentí que necesitaba hacerlo.
y de cierta forma a nivel psicológico emocional me vi obligada a hacerlo y, y ese proceso de autodescubrimiento es lo que me lleva a crear Pair Crochet, a decir, si yo quiero, primero empecé de forma lineal, primero empecé tejiendo tapestry y porque yo hacía bolsas guayú. Entonces yo decía, ahora yo quiero hacer algo realista. Si yo tengo que tejer algo realista, ¿cómo lo hago? Y no me gustaba cómo quedaba las líneas derecho, las líneas revés. Si voy a tejer un cuadro, no me gustaba cómo quedaba porque ciertos rasgos o se veían de lado o ciertos rasgos se veían abultados. Entonces fue un total ensayo y error en las madrugadas, siendo consciente de cómo tejo, cómo yo tejo a nivel personal, de cómo esa función de tejer, de poner el gancho de esa forma me puede ayudar a tener mi propio sello o marca en mi tejido y poder adquirir ciertos acabados. Si yo quería que esto quedara realmente recto como debía ser o que tener rasgos o con pocos tonos. Por ejemplo, aquí hay 1, 2, 3 y 4 y 5 con negro. Con 5 tonos, ¿cómo puedo hacer que tenga un acabado realista? Y que de todas partes que yo lo pongo, él te va a mirar, porque se captó eso. Entonces eso fue netamente haciendo consciente de lo que yo hacía. Y ahí es donde nace el tejido al revés para que todo quede derechito y no tener que cortar y volver a empezar, sino que tejer, dar la vuelta y tejer de izquierda a derecha. También esto de esconder, si yo voy a esconder los hilos, no me va a quedar un poco como abultado y eso es lo que no quería. Entonces en ese proceso de tejer, tejí varias piezas de esta forma. Me gusta mucho cómo queda así de peludito. Yo luego dije, bueno, si yo tejo de forma lineal, ¿qué pasaría si yo tejo esta parte de aquí y luego la uno con esta parte de aquí y luego tejo esto y luego tejo esto aquí y luego tejo aquí y luego tejo por arriba y luego tejo por un lado y luego tejo de esta forma? Y ahí es donde yo empecé a hacer el freeform. Yo no tuve una inspiración porque no sabía que habían en ese momento, existían tejedoras que lo hacían, muy pocas, pero yo no sabía que existían. Simplemente yo lo hice porque me nací hacerlo, yo lo hice por mera observación y luego sí me di cuenta que existían y empecé a seguirlas, a ver cómo tejían, si yo tuviera que tejer eso que ellas tejen, cómo lo hago. Y luego mi necesidad de enseñar, mi vocación de enseñar, o sea, tuve esa necesidad que se juntó con lo de salir del país y por eso fui a Colombia a dar unos talleres en el 2019 para luego venirme acá a México y también dar unos talleres aquí. Y yo salgo porque en el 2019 iban a salir los chicos o los casos de conmoción pública que yo había tratado, el cual se decían que ellos eran los causantes de lo que a mí me había pasado y habían amenazas por unos informes, porque yo emitía los informes de pericia que iban a los juicios, a las audiencias y dictaminaban si había cambio de pena o cumplir ciertos beneficios. Entonces, como existía muchísima corrupción, o no sé si todavía la hay, en el sistema penitenciario, yo me sentí bastante amenazada cuando iban a salir estos chicos y decidí venirme porque en ese momento mi pasaporte iba a vencer y el pasaporte en esa época era bastante difícil sacar. Entonces yo dije, bueno, me voy en mayo y mi pasaporte vencía en diciembre.
por eso salí, o sea, junto con mi novio que ya estaba aquí, él hizo todo lo posible para que yo me viniera para acá. Entonces yo dije, bueno, yo no me voy a ir con las manos vacías, yo lo que voy a hacer es planifiqué desde Venezuela dar unos talleres en Colombia, contacté a personas, busqué la forma y luego de eso que pude reunir a personas, como dos talleres de 10 personas cada uno, 20 personas, eso me sorprendió muchísimo y fue mis primeros talleres de painting crochet que a lo largo del tiempo han ido perfeccionando y mejorando porque en cada taller busco mejorar y buscar unas formas distintas de enviar la información, incluso de crear guías y esas guías ver si realmente funcionan o no y hasta que no esté segura si funcionan, la redacción, si siento que algo no está bien, también se lo muestro a personas como lo he hecho contigo te agradezco un montón que me ayudaras con una guía para hacer un ojo sencillo con acabado realista, de leerla, de decirme tu perspectiva, si está mal, me pareció mal esto y esto, me pareció bien esto y esto. Y para mí eso es sumamente valioso porque puedo seguir mejorando, perfeccionando, buscar la forma de compartir la información, que para mí compartir la información es netamente esencial en mi vida. Buscar las formas de enseñar para mí es increíble y me llena. ¿Has cursado algún proceso académico de arte? ¿Cómo aprendiste lo que sabes sobre arte y qué es el arte para ti? No. Soy netamente empírico. O sea, mi conocimiento es netamente empírico y de autodescubrimiento. Yo no tengo ningún título relacionado al arte. Y es un proceso de entender, de descubrir, de ver, de investigar. Sí estoy relacionada con el arte, sobre todo el arte auditivo, con la música. Mi pareja es músico, soy coordinadora de una escuela de música y sí tengo amigas artistas visuales. Sí he estado muy relacionado con el arte, pero a nivel académico no es producto netamente de mi autodescubrimiento y también es de sacar lo que está aquí adentro y plasmarlo afuera. Y sobre todo mi función es buscar la forma de enseñarlo, de que otras personas vivan lo tan hermoso que yo siento, que es sacar lo que está aquí y ponerlo afuera y poder descifrar el mundo en un lenguaje distinto. Creo que me falta muchísimo por aprender. Y estoy haciendo este video y estoy en el constante ejercicio de verme en la cámara y pensar, si yo tuviera que tejerme, cómo me tejería, por dónde comenzaría, de los hilos que me quedan, cuál uso, cuál me falta, qué grosor, qué textura puedo darme en el tejido. Y continuamente estoy en ese proceso diario viendo a mi pareja, a mi gato, los grafitis. Y ahorita estoy viendo, si yo tuviera que tejer esta flor que llama mi atención, ¿cómo lo hago? Y cuando me puse esto acá, yo dije, bueno, o sea, sería una fusión increíble de poner esto aquí y seguirlo, o sea, tejiendo. Aunque se convierta en un arte utilitario, ¿cómo puedo expresarme? O sea, ¿cómo puedo expresar lo que yo siento en este momento? Y eso, ese constante ejercicio, aunque yo no teja diario porque la parte administrativa me absorbe mucho, estoy en un constante ejercicio mental. Y en ese constante ejercicio mental me da a entender que el tejido no es netamente manual, también es mental y es lo que yo trato de enseñar a mis alumnas.
Y eso va a hacer que yo no tenga límites luego para poder expresarme, porque primero debo romper con ciertas estructuras, poco a poco, ir diciéndole a mi cerebro, vamos a crear, vamos a sacar todo lo que tenemos adentro, vamos a sacarlo afuera. Pero para eso debemos romper con ciertas estructuras como lo que estoy tejiendo está mal, así no se teje, cosas como esas, sino que todo es absolutamente válido y primero viene un proceso de autodescubrimiento que va a permitir sacar toda esa creatividad que está aquí adentro y ponerla afuera y poder decir, yo quiero tejer ese hueco que yo sentía cuando estaba pasando por un proceso de estrés postraumático. Quiero representar todos esos flashbacks que tenía a diario, que era como una película donde vivía lo mismo todos los días y me despertaba y era el mismo día y era el mismo día. Quiero representarlo y sacarlo afuera. Eso no quiere decir que el crochet sea mi terapia, sino formó parte de mi coayuda, o sea, mi entorno o de mis factores de protección para poder salir y poder estar aquí y comentarlo y decirlo abiertamente y poder comunicarlo, que a otras personas no le pase lo mismo y tener un equilibrio aquí para luego manifestarlo aquí. Antes de continuar, te agradezco mucho que me invitaras a participar de la experiencia en uno de tus talleres y me llevé una grata sorpresa cuando me enviaste las guías que elaboraste como iniciación previa a la asistencia del taller en línea. Los ejercicios me parecieron muy completos y en el 2019, cuando tejí mi primer retrato, que es me hubiera gustado haber tenido tu guía porque reúne todo lo que a mí me tomó mucho tiempo aprender investigando y por ensayo y error. Si en aquel entonces hubiera tenido tu guía, me hubiera ahorrado mucho tiempo. Cuéntame cómo fue tu proceso creando esa guía introductoria. Bueno, yo invité a Jean a formar parte de uno de mis talleres para tejer rostros. En estos talleres yo recibo a personas que nunca antes o que ya tenían acercamiento y otras que no han tenido acercamiento, pero hago que poco a poco vayan teniendo una ruptura y que empiecen viendo adentro para luego sacar afuera y que empecemos a tejer en la mente para luego tejer en las manos, y doy unas guías. Enseguida que te inscribes puedes tener dos guías ceros. Envío dos guías, una para conocernos, por qué realmente estás allí, todos los lineamientos del taller, y otra es de conocimientos. Es para que el cerebro se vaya acoplando poco a poco a lo que es tejer de forma libre. Entonces, en él tiene una serie de ejercicios paso por paso, es como de niveles que vas avanzando para luego escoger la imagen que quieres tejer. Y escogemos una imagen externa. En este sentido representamos una imagen que está afuera para poder ir acoplando el cerebro a buscar imágenes que nuestro mundo se convierta en crochet. Y empezamos de lo externo para que luego representar de lo interno a lo externo. Como se nos hace mucho más fácil poder observar lo externo, entonces empezamos tejiendo una imagen y que esa imagen nos enseña cómo hacer la técnica y hacer consciente los puntos que vamos a hacer para luego poder crear arte y no netamente de forma manual o prendas utilitarias. Mis talleres son un proceso que te van a llevar a la creatividad. Y yo siento que actualmente esas guías o todo el taller es un recopilatorio de todo lo que he vivido, y esa forma también incluso de cómo he aprendido a enseñarlo, y es todo ese recopilatorio y buscar la forma de cómo enseñarlo de una forma adecuada, apacible, económica.
Y yo a veces siento que muchas veces hay tejedoras que no se dan cuenta que eso es un acúmulo de todo un gran aprendizaje interno y todo lo quieren de manera inmediata y ese inmediatez es lo que nos ha dado las redes sociales, los patrones, que todo lo queremos resuelto y que nos digan exactamente qué hacer y no hacemos consciente de lo que estamos tejiendo, de cómo lo tejemos, por qué lo tejemos y no cuestionamos lo que nos están diciendo. Y es por ello que en estas guías y en el taller se te permite cuestionar por qué estoy tejiendo lo que estoy tejiendo. Todo eso yo siento que no, en algunas personas, realmente no son muchas, tengo alumnas hermosas, sino que sí he sentido en una minoría, realmente es una minoría, que necesitan que les digan exactamente cómo hacer y no lo comprenden, o sea, no comprenden, no quieren salir de la zona de confort y hacer esa ruptura de pensamiento, sino que todo es dame, 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 dame. Y por eso yo les enseño primero a pensar. Vamos a pensar, las invito a pensar y luego vamos a tejer. Y eso va a hacer que no exista absolutamente nada luego que no puedan tejer porque van a estar en el constante ejercicio del tejido en la mente. Si yo tuviera que tejer esto, y realmente es lo que hacemos cuando vemos una prenda utilitaria que nos gusta, por ejemplo esto. ¿Cómo tejieron esto? ¿Qué colores tiene? ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde termino? Eso mismo pasa con arte, que sería ¿por dónde empezó? ¿Por dónde creen ustedes que yo empecé a hacer esto? ¿Por dónde empecé? ¿Por dónde terminé? ¿Qué cosas tiene? ¿Qué elementos tiene que no has visto antes? ¿O qué elementos tiene que anteriormente has visto? Y es parte de todo ese proceso. ¿Qué cosas conoces que hay aquí? Y así sucesivamente es parte de ese proceso de pensar y pensar. También siento que en el proceso de pensar no quiero generalizar, no todas son así, tengo algunas increíblemente hermosas en su mayoría, pero en esa minoría que necesitan que todo se lo dé, siento que pensar les resulta innecesario, una pérdida de tiempo, pero no se dan cuenta que eso va a hacer que puedan tejer de una forma más ágil y eficaz porque conocen el porqué, van a conocer el porqué de las cosas y luego pueden crear sus propios diseños, modelos, de acuerdo a lo que están aquí adentro, de acuerdo a lo que ven en su realidad, de lo que sienten, padecen, y hacer consciente de lo que está aquí adentro y lo manifiestas y se convierte en algo físico, se convierte en esto, que esto es parte de mí, de lo que está aquí adentro, de lo que he vivido, de lo que he experimentado, he sentido, y puede ser que muchas personas no lo entiendan, pero yo sí lo comprendo, porque es parte de mí, eso es lo más hermoso y valioso. Me parece un gran ejercicio, es el claro ejemplo de que existen varios caminos para lograr un mismo objetivo. Y realmente es la idea de los talleres, de la guía, es que existen muchísimas formas, muchas, aunque tú y yo veamos una misma imagen y queramos tejer esa imagen, lo vamos a hacer distinto, porque tenemos procesos de pensamiento y aprendizaje distintos. Y hacer conscientes de que una misma figura la puedes hacer de 3 o 4 o 5 formas distintas, te va a permitir tener una plasticidad para luego poder decir yo quiero tejer esto y decidir de qué forma lo quieres hacer o la estética que le quieras dar. Realmente los ejercicios es eso. Esos bloqueos se van a ir disminuyendo
a medida que vamos practicando, practicando y practicando tejiendo aquí. Así es, Sober. En este caso nos referimos a una fotografía o imagen y no a un tejido de referencia o patrón escrito o en video. Por ejemplo, Sober se refiere a algo así. Supongamos que tanto a Sober como a mí nos dan esta foto o imagen del rostro de alguien y a cada una nos piden transformar esa imagen en arte con crochet. Cada una elegirá su propio camino por donde empezar y son altas las probabilidades de que resulten dos obras muy distintas entre sí. Es decir, dos obras únicas al estilo libre sin seguir un patrón o puntos de referencia como guía. Pero mucha gente confunde esto y quieren aplicar lo que dice Sober de que cada tejedora teje distinto a todo, y no es así. Te pongo un ejemplo. Supongamos que yo necesito 5 tejedores para que me reproduzcan un patrón escrito de un vestido en crochet que ya fue testeado, aprobado y legalmente registrado por mi marca personal, por lo que las instrucciones ya se comprobó que están claras, así como el tamaño de la muestra. Yo necesito que de ese modelo me recreen 5 vestidos iguales. Se supone que contrato a 5 tejedores con experiencia siguiendo patrones. En este caso, esa frase de que cada tejedor teje distinto y por eso el resultado final es distinto, no aplica, porque se te están dando las instrucciones, es un trabajo artesanal, se te está dando el tamaño de la muestra, se te está guiando para que a los 5 tejedores participantes les queden los vestidos casi idénticos, porque se supone que fueron seleccionados por su nivel de práctica y experiencia, es decir, que en este tipo de casos, si la pieza no te queda igual a la de las demás, sería un punto negativo para ti, porque significaría que lamentablemente no calificas para ese trabajo que se te está encargando y probablemente tus deseos de ser una persona única, exclusiva y especial te jueguen en contra, porque no es lo que se está buscando en ese caso. Porque en este ejemplo particular estaríamos hablando de artesanías. Sería un trabajo artesanal pensado, diseñado y creado para ser reproducido lo más similar posible por distintos tejedores. Caso totalmente distinto al ejemplo sobre arte que hace segundos nos compartió Sober. Bien, continuemos conociéndonos. Te comento que me pareces una persona muy necesaria para la cultura del arte con crochet más allá de la artesanía en Venezuela. Así que se me hace un poco nostálgico que no puedas estar aquí. Pero cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta de estar en México? Me encanta estar en México. México es hermoso, he aprendido muchísimas cosas, he entendido muchas cosas. Siento que tuve rupturas de pensamiento bastante concretas con respecto a lo que es ser mujer, a lo que siento, a esa libertad de sentirme mujer y decirlo. México tiene una riqueza textil increíble. Por ejemplo, bueno, esto es de Guatemala, pero en Oaxaca hacen, bueno, en Oaxaca y en otros estados hacen distintos bordados con ciertas características muy particulares. Los que son así muy elaborados son de, como este, como que tiene como muchos elementos, es de Guatemala, pero aquí en México hay muchísima riqueza textil, mucha. Incluso hay chicas, a las jóvenes no les da pena tejer. No es una actividad de personas mayores, es una actividad de todas, de todos y de todes. Hay muchísimos hombres tejedores, hay muchísimas jóvenes tejiendo y haciendo proyectos hermosos y usando el tejido como activismo y dándose a entender y decir que no les gusta de esta sociedad o con respecto al feminismo. Yo quedé encantada, o sea, encantada de la riqueza textil que hay, aunque siento que es un proceso, todavía falta un montón. Y en comparación con Venezuela, están aquí en México muy avanzado. Yo siento que en Venezuela todavía falta muchísimo, pero es parte de ese proceso, y no es para sentirse o reclamar o recalcar, sino que es parte de un proceso, así como todas tejemos de una forma distinta y todos estamos en proceso distinto. Nadie teje mejor o peor que nadie, simplemente son procesos, así lo veo yo, y existen estos espacios para que forman parte de ese proceso de crecimiento y
y es hermoso y es valioso y simplemente no hay que aferrarse a como a la crítica, sino simplemente crear cosas nuevas, hacer cosas nuevas y hermosas. Por ejemplo, en Venezuela tengo un proyecto, una idea de hacer murales en textiles en Venezuela. Está en ese proceso de poder cumplirse. Me encantaría que nos ayudaras, Jean, y que formaras parte de ese movimiento y que va a hacer que las cosas sean distintas en cuanto a pensamiento en Venezuela y que hayan más grupos, aunque hay grupos, hayan muchísimos más grupos, que se pueda crear más allá del arte utilitario, más allá de hacer algo utilitario, poder crearlo, expandirlo y vivirlo. Si tuvieras que regresar a Venezuela, ¿qué nos enseñarías de la movida cultural de México en cuanto al arte con crochet? Cuéntame sobre algunas cualidades que observas de allá que desearías que Venezuela también las tuviera en cuanto a cultura. Creo que me llevaría un montón de ojitos para hacer jar bombing y pegarlos en la calle. Ya esto lo hemos hecho. Yo he mandado ojitos para que una amiga de Exotic, Marta Elena, ella pegue, ella también teja ojitos y los ha pegado. También hemos hecho trabajos de pixel art y ella lo ha puesto en la calle para ver la reacción de las personas. Creo que haría mucho más, incluso haría pequeños rectángulos con mensajes activistas, con respecto al ser mujer, al pensamiento, a romper las barreras del crochet, a tejer lo que está aquí adentro y no netamente lo que vemos fuera o que otras personas han tejido, sino crear realmente lo que te gusta crear cosas nuevas y hermosas y crear espacios. Entonces eso es lo que llevaría, o sea, el activismo tejeril, llevaría el jar bombing, llevaría el aprendizaje de los bordado de tenango, telar de cintura, esa riqueza textil hermosa y la unión de las tejedoras, esa unión hermosa de las tejedoras. Y que ¿por qué envidiar el trabajo de otras? Simplemente estamos en un proceso distinto y es valioso, es simplemente valioso y no tengo por qué sentirme mal porque yo no se me ocurrió hacer eso antes, sino voy a abrazar el error y que ese error me lleve a mundos hermosos, inimaginables, que a lo mejor por estar centrada en que lo tengo que hacer perfecto no me puede limitar. Simplemente voy a abrirme a ese error y qué es lo que me lleva a ese error. Pero este error fue por esto y esto, y hacer consciente de cómo lo tejo y compartir eso sin ningún tipo de ego entre nosotras. Creo que es innecesario, no nos hace falta y ¿para qué? ¿Para qué estar con eso? Porque teje así, porque teje asado, porque ella hace tal cosa porque está en México y tiene los recursos, o esos pensamientos innecesarios. Simplemente vamos a sacar provecho a lo que está aquí y vivir y sentir el tejido de una forma sana, equilibrada y hermosa. Y reconocer que estamos en procesos distintos y está bien, no está mal. En cuanto al tema de las comparaciones entre colegas, pienso que eso se debe precisamente al que mucha gente no sabe distinguir los enfoques, porque cuando uno se involucra en el área de las ventas de artesanías, se ve mucho la competencia precisamente porque se trata de vender. Además se ve el plagio de imágenes y para el momento de publicado este video muchas veces es frustrante dedicarse a elaborar y vender artesanías
En Venezuela, no por los clientes, sino porque entre las mismas personas que nos dedicamos a las manualidades tejidas falta más organización, información y respaldo legal. Lo bonito y hermoso aparece cuando no hay necesidad económica interfiriendo en la toma de decisiones. Es una conclusión a la que he llegado y es una de las varias razones por las que decidí dejar de vender artesanías y buscar dineros de otras fuentes. Además, muchas personas que venden sus tejidos no distinguen que cuando se dice que cada quien teje distinto, se refieren al enfoque artístico, como el ejemplo que di hace minutos, que a ti y a mí nos dan una imagen y nos dicen que tejamos un retrato con esa imagen. Allí se aplica el que cada una interpretará esa imagen de manera distinta y obviamente la tejerá diferente, o que nos pidan a ti y a mí que tejamos algo con un concepto frutal, por ejemplo, seguramente tejeremos piezas totalmente distintas pero con el mismo concepto. Y hay personas que tejen artesanías que confunden esto, que piensan que su pieza artesanal realizada guiándose por el modelo previamente creado por otra persona es única solo por haberlas tejido con sus manos. Pero en el ámbito de las ventas o del enfoque comercial y la sociedad de consumo, eso no se percibe de esa manera, lo he dicho ya muchas veces. Y cuando uno se dedica a las ventas, nos toca asumir esa realidad. Entonces, algunos sufren cuando la gente les dice que su trabajo es igual al de mucha gente y se sienten ofendidos porque les empiezan a regatear los precios, precisamente porque hay muchas opciones parecidas a las suyas o mucha gente capaz de recrear el diseño que a otro colega le tomó tanto tiempo inventar. Pero en fin, continuemos con las preguntas. ¿Qué te ha parecido más difícil de enseñar a pintar con crochet? ¿Tienes aprendices de aquí de Venezuela? ¿Cómo se ha portado la señal de internet de tus aprendices en Venezuela durante las transmisiones en línea de los talleres? Bueno, realmente siento que son procesos distintos, cada grupo es distinto, cada persona es distinta. Sí siento a algunas dificultades que mencioné anteriormente, cuando siento que necesitan que yo les diga exactamente qué hacer, cómo hacer y por dónde ir, y que no cuestionan lo que yo les estoy diciendo. Cuestionar es sumamente importante. ¿Por qué ella me está diciendo esto? ¿De dónde sacó eso? ¿Por qué lo tengo que aprender? ¿Y por qué yo lo he hecho de otra forma? Cuestionarse constantemente te va a hacer pensar que existen muchas formas de llegar a un mismo objetivo y que no está mal. Y que esto, por ejemplo, lo puedo hacer de esta forma, o esto lo puedo hacer de esta forma, pero también lo puedo hacer de esta forma, y no solamente voy a empezar por aquí, sino que puedo empezar por aquí, puedo empezar por aquí, o puedo empezar por aquí, y que si a ella le funcionó tejer de esta forma, pero voy a probar tejerlo de esta otra, y así ese cuestionamiento te va a llevar a caminos maravillosos, porque te vas a encontrar contigo y con esa persona creativa que eres, y es realmente maravilloso. Realmente te invito a cuestionarte, de por qué tejes como tejes y, y por qué empezaste a tejer así y por qué sientes que es cómo deberías tejer. Y te invito a que lo hagas de otra forma y pruebes a ver si te gustan y salgas de tu zona de confort. Sí, he tenido alumnas hermosas en Venezuela, incluso una gran amiga, Marta Elena. Ella, luego nos hicimos grandes amigas. Ella empezó como mi alumna. En ese momento yo daba una clase muestra gratis, y ella tomó esa clase y luego se convirtió en mi aprendiz. Fue sumamente hermoso y bello. Y he tenido otras alumnas, como hay una señora que es dueña de una mercería, otra chica que también está relacionada con el arte allá en Venezuela, sumamente preciosas, hermosas. El internet de ella se ha portado muy bien, aunque sí hay ciertas fallas, o sea, sí falla, sí es difícil
mm, porque a veces se congela mucho la imagen o me dicen que se van, entran, salen. Eh, sí, sí hay ciertos conflictos con respecto a la calidad del internet. Y les facilitó una cuenta nacional para que se les haga mucho más fácil pagar. Incluso he dado becas a algunas. Eh, a veces sí siento que la receptividad es totalmente distinta como aquí. La permeabilidad del conocimiento es distinta, o de crear arte o de que romper esa barrera que el crochet o que el tejido o que las artes manuales no es para señoras mayores, sino también es para jóvenes. Sí siento que es distinto la forma de pensar. Pero poco a poco, como parte de un proceso, vamos a ir rompiendo esas barreras. Vamos a ir haciendo conciencia. Son bienvenidas a tejer absolutamente todas, mujeres, hombres, niños. Y vamos a romper con eso, vamos a romper con eso, con ese estigma que podemos tener de las tejedoras en Venezuela, para hacer cosas hermosas, como por ejemplo estos espacios que hace Jim y estos videos que hace Jim. Es simplemente maravilloso y hermoso, y son totalmente necesarios. ¿Cómo haces para subsistir económicamente en México? He tenido muchos trabajos, pero actualmente trabajo coordinando una escuela de música y doy mis talleres. Y poco a poco iré haciendo más cosas relacionadas al tejido. Y también quiero decir con respecto a eso, de que vamos a comprarle a tejedoras. Aunque sabes tejer, igual, ¿por qué no comprarles a tejedoras? Por ejemplo, yo no hago amigurumis, pero yo puedo comprar un amigurumis porque no lo realizo. O aunque yo lo haga, pero realmente lo vas a hacer. O sea, te vas a sentar y lo vas a hacer. Vamos a comprarle a otras tejedoras, vamos a compartir sus creaciones, hacer publicidad, o decirle tus aprendizajes de cómo lo puedes hacer mejor, o cómo, o preguntarles, ay, ¿cómo lo hiciste? Y que esa persona te pueda decir abiertamente cómo lo hizo. Vamos a llegar a ese punto sumamente bonito, sano y hermoso. ¿El salario básico que se gana en México alcanza para darse gustos comprando lanas o hilos? ¿Cómo es la dinámica comercial de lanas e hilos allá comparada con la de Venezuela en cuanto a variedad, fabricación de lanas e hilos, colores, precios, etcétera? Bueno, yo vivo una realidad, no es no es la realidad que otras personas viven. Todos vivimos realidades distintas. Es por eso no me atrevo a generalizar y a decir que sí. Dentro de mi realidad, sí, a mí sí me alcanza para poder comprar hilos, nacionales como internacionales, hilos de marcas reconocidas. Sí, realmente a mí sí me alcanza. Me gusta mucho comprar hilos nacionales. Aquí en México hay mucha variedad, o varias empresas, incluso hay personas que tiñen sus propios hilos, y es sumamente hermoso. Hacen tintes naturales. De acuerdo a mi realidad, sí me alcanza y sí lo hago. ¿Conoces otras cuentas en redes sociales de personas que vivan en Venezuela que se dediquen 100% al arte con crochet sin vender artesanías? No conozco. No conozco, aunque conozco de personas que tienen mercerías, que venden materiales. Realmente no sé si subsisten o qué tan rentable es vender materiales allá. Por ejemplo, mi amiga Marta, que se acerca más al arte del tejido, ella aún así vende artesanías. Entonces puedo decir que no conozco. ¿Qué opinas de las personas que promueven tejer en vez de ir a terapia psicológica especializada?
¿Qué sugerencias puedes aportarle a la comunidad crochetera de Venezuela en relación a la importancia de la salud mental y el adecuado tratamiento y entrenamiento de nuestras emociones? Lo que ocurre y la confusión que ocurre es que en las redes está muy bonita la palabra cuando dicen tejer es mi terapia, tejer es terapia, el tejer es mi terapia. Y entonces resulta que o cuando estamos en grupos con varias tejedoras, nos sentimos muy bien y empezamos a comunicarnos y empezamos a decir lo que nos ocurrió, a sacar afuera lo que nos incomodó, lo que hemos vivido. Y aprendemos, pero eso no quiere decir que ellas sean nuestras terapeutas y que el tejido sea mi terapeuta y que el tejido netamente sea mi terapia. Si yo tengo una situación o siento que necesito ayuda especializada, es mejor ir con la ayuda especializada y seguir con mi actividad del tejido como una actividad complementaria. Es tu factor de protección. Y esas personas que tejen contigo también son un factor de protección. Pero no le vamos a dar todo ese peso al tejido como nuestra terapia, porque nos va a hacer daño, porque después el tejido se va a convertir en nuestra fuente de neurosis y en nuestra fuente de frustración, porque luego el tejido vamos a querer hacerlo perfecto, vamos a querer venderlo y es toda esa carga cuando no estamos preparadas para hacerlo. Si tú quieres que tu tejido sea parte de tu proceso terapéutico, está hermoso y está bien y es aceptable en ayuda en compañía de un profesional y decirle a al profesional, yo tejo y es puedo drenar con el tejido, y el profesional te va a dar ciertas herramientas para que esa actividad no se convierta en una frustración luego. No tiene por qué ser tu fuente de ingresos, no tienes por qué hacerlo perfecto. Simplemente alguien te puede decir, ay, te lo puedo comprar. Ah, sí, claro, por supuesto. Pero que no se convierta en tu fuente de frustración. Y no es que vas a ser una comerciante, sino que vamos a darnos tiempo. Vamos a darnos tiempo para sanar, para curar, para equilibrarnos, para que sea hermoso. Y luego, si ya decides que quieres ganar dinero y quieres formalizarlo, es bienvenido, pero primero tenemos que estar sanas de aquí para luego empezar como una maquinita a tejer. No contamines esa actividad tan bonita que es el tejido con frustraciones o evadir a través del tejido. No es necesario, no es necesario. Primero vamos a curar, vamos a sanar y pasar por un proceso emocional, el cual a lo mejor se te haya salido de las manos o no sepas. No está mal, somos seres humanos, vamos a permitirnos errar, vamos a permitirnos levantarnos, vamos a permitir errar de nuevo, vamos a permitir caernos, vamos a permitir procesar la información, vamos a permitir estar en shock, vamos a permitir salir del shock, vamos a permitir llorar, vamos a permitir entender qué ocurre dentro de nosotros. Y nada de eso está mal. Entonces, yo no tengo una opinión concreta con las personas que promueven el tejido porque siento que es parte de la ignorancia, del marketing, de vender. Como a mí me encanta tanto el tejido, entonces lo voy a vender como una terapia, como a mí de una cierta situación me salvó o siento que me refugié en el tejido, voy a decir que fue mi terapia. Y realmente no fue tu terapia, realmente no es terapia. Forma parte de, sí, forma parte de actividades que pueden ser factores de protección, sí, coayuda, sí,
puede ser ligado a esa actividad junto a otras, como el arte, como la pintura, el dibujo, el teatro. Sí, claro que sí, por supuesto que sí, es bienvenido, es hermoso, pero no lo conviertas en tu fuente de frustración o de neurosis si estás pasando por un proceso y netamente dices, ay no, yo solamente voy a tejer porque a mí me dijeron que en las redes que tejer es terapia y realmente no es así. Bien, para quienes desconocen el significado de la palabra neurosis que menciona Sober, les voy a agregar una información para que quede más claro a lo que ella se refiere. Este es un término que se emplea con vaguedad o poca precisión para referirnos a diversos trastornos comparativamente leves, también conocido como inestabilidad emocional, es decir, se usa para referirse a varios síntomas que no pueden ser explicados por enfermedades biológicas ni neurológicas. Actualmente no es un término usado para diagnosticar, sino que es más utilizado entre colegas psicólogos para referirnos a trastornos mentales no psicóticos, que se caracterizan por la presencia de intensa ansiedad con diferentes manifestaciones. A diferencia de un trastorno psicótico, en la neurosis no existe una desorganización grave de la personalidad ni una pérdida de contacto con la realidad. Tampoco están presentes síntomas graves como alucinaciones o ideas delirantes, sino que por el contrario, las personas están conscientes de sus síntomas y esto les afecta en su vida cotidiana, porque la neurosis hace referencia a un patrón de conducta repetitivo que suele producir relaciones inadaptadas con el otro, con su entorno y consigo mismo. Una descripción sobre neurosis que me gustó para compartirte la encontré en la página topdoctors.es, que dice que este trastorno se vincula mucho al hecho de vivir la existencia a partir de una interpretación desenfocada de uno mismo, y esta misma interpretación, a menudo persistente, genera angustia y malestar. En esta página se refieren a la neurosis como una cierta desesperación por no querer ser uno mismo y tener que serlo, o una cierta desesperación por querer ser uno mismo y no poder serlo. Todo ello puede potenciar la aparición de síntomas del espectro de la ansiedad o la depresión. Y el tratamiento de base de la neurosis es psicológico, pero según su nivel de gravedad puede ser necesario un tratamiento combinado de psicoterapia con tratamiento farmacológico. La psicoterapia en este caso estaría dirigida a cambiar las cogniciones equivocadas y la interpretación desenfocada que la persona ha construido sobre sí misma. Y de esto hablé más a profundidad en el video sobre la crocheterapia y sus efectos secundarios como pseudoterapia, que te dejé el enlace abajo en la descripción de este video. Y el tratamiento farmacológico tiene un papel calmante de los síntomas agudos cuando estos sobrepasan el umbral de sufrimiento personal, porque los trastornos agudos actúan como potenciadores de las interpretaciones neuróticas. La neurosis nos ayuda a recordar que el tratamiento del malestar emocional no debe dirigirse solo a la inhibición de los síntomas agudos, sino que debe tener en cuenta la estructura de personalidad que lo causa. Bien, Sober, continuemos con las preguntas. Si tuvieras que convencer a alguien de tomar tus talleres de crochet, ¿qué le dirías? Sabemos que lamentablemente uno no vive solo del aire que respira, así que ¿cómo les motivarías para que paguen por acceder a tus talleres? Bueno, cada persona tiene un proceso distinto y si estás en el punto de que quieres hacer algo distinto, de que ya no quieres hacer cosas, el tejido repetitivo, o que ya estás cansada de los patrones, o que vendes amigurumis y quieres o tienes la sensación de querer hacer algo nuevo, eres bienvenida. Eres bienvenida a usar todos esos conocimientos que tenemos del crochet básicos para poder jugar, romper, para poder hacer consciente de los puntos que hagamos, para que aprendas a tejer primero en la mente y luego en nuestras manos, para que aprendas a tejer al revés, para que le des un ejercicio al cerebro, para que podamos jugar como niñas, compartir como niñas, para que aprendas a tejer de nuevo de una forma libre, hermosa, sin egos, sin prejuicios, para que seas netamente tú, para que tejas lo que está aquí adentro y lo saques afuera. Eres totalmente bienvenida. Mis redes son Mandala Crochet Art.
Estoy en Instagram, en Facebook de esa forma. Pueden escribirme y son bienvenidas, incluso si no quieres estar o no tienes dinero o no tienes tiempo de estar en alguno de mis talleres. Igual puedes escribirme y si dices empecé a tejer de forma libre o quiero tejer tal rostro o quiero tejer tal imagen y no entiendo tal cosa y estás en ese proceso de autodescubrimiento con el tejido y de hacer consciente tus puntos, eres totalmente bienvenida a escribirme, simplemente a escribirme. Yo no te voy a cobrar absolutamente nada por la asesoría. Yo voy a tratar de buscar la forma, si tengo ese conocimiento, de hacértelo llegar de una forma pura, linda, y genuina, y eso a mí me llena, o sea, realmente me hace feliz. Me hace feliz y si más adelante quieres estar en uno de mis talleres, eres totalmente bienvenida. Sober, hemos llegado a la parte final de este video. Gracias otra vez por aceptar ser mi primera invitada al canal. Y a ti que estás viendo este video, recuerda que si quieres aprender a pintar con crochet, Sober es una gran opción que puedes contactar en su perfil Mandala Crochet Art. Y abajo en la descripción te dejo el enlace para que le des clic y te lleve directo a su ubicación. Aquí te muestro algunas imágenes de lo que fue mi experiencia en su taller, aprendí muchos tips y antes de asistir a su taller en línea vía Zoom hice un dibujo express en crochet porque necesitaba tener uno listo para la portada de este video y el contenido en redes sociales, y para terminarla rápido tejí esta versión mini. Y en comparación con estas dos que tengo aquí, mi hermana me comentó que tejo mejor a otras personas que a mí misma porque me quedó una versión cadavérica creepy, más hacia el estilo caricatura. Estoy ahora tejiendo mi segunda versión de esta misma pintura en crochet, pero ahora con más calma y más realista, como estas que tengo aquí aplicando los tips de Sober. Y así es como va. Apenas tengo hecho un ojo, pero aunque tomaré de referencia la misma imagen de mi perfil, ya puedes ver lo distinto que me está quedando del primero. Y espero para el próximo video mostrarte el resultado final. Si llegaste hasta esta parte del video, te felicito y te agradezco. Y recuerda, activemos nuestros cerebros, desbloqueemos la creatividad, copiemos menos e innovemos más. Y Venezuela Crochetera, nos vemos en un próximo video.